Sistema mecánico de la transmisión automática IVEC. Las transmisiones automáticas se están usando cada vez más en esta sociedad que se desarrolla rápidamente, y las transmisiones automáticas también están mejorando en forma continua. En este video, nos gustaría entregarle una explicación detallada del sistema mecánico y una explicación profunda del diagnóstico. Este video contiene la introducción, reparación, inspección y ajuste de piezas. Comencemos con la introducción. En este capítulo aprenderemos las estructuras internas, los componentes y el flujo de energía de la transmisión automática IVEC. Primero hay una explicación sobre la estructura interna y de los componentes. La estructura de las transmisiones automáticas de nueva generación se divide en dos tipos, de 4 velocidades y de 5 velocidades. La transmisión automática de 4 velocidades consta de 3 embragues, 2 frenos y un embrague unidireccional, como en las transmisiones automáticas convencionales de 4 velocidades. Estos son el embrague de marcha baja, embrague de reversa, embrague de sobremarcha, freno de baja y reversa, el freno de segunda y un embrague unidireccional. En el caso de la transmisión automática de 5 velocidades, tiene instalados adicionalmente un freno de reducción tipo banda, un embrague de directa y un embrague unidireccional con una subtransmisión, además de la transmisión automática de 4 velocidades. El engranaje central del tipo Simpson consta de 2 conjuntos portadores. Estos son el portaplanetario de salida y el portaplanetario de sobremarcha. Para la transmisión automática IVEC de 5 velocidades, se instala adicionalmente un engranaje planetario de directa en la subtransmisión. La capacidad de filtrado se ha mejorado aún más al agregar un filtro de aceite adicional junto con el filtro de aceite principal. El filtro de aceite del motor no se debe usar para el filtro de aceite de la transmisión automática. Generalmente se cambian los filtros cuando se cambia el líquido de la transmisión automática. La bomba de aceite se debe reemplazar como una unidad completa. Los retenedores para el embrague de reversa y para el embrague de sobremarcha constituyen un retenedor común. Se utiliza un embrague unidireccional para fijar el engranaje interno del freno de baja y de reversa. Para la transmisión automática de 5 velocidades, como ya se explicó, incorpora adicionalmente un embrague unidireccional en la subtransmisión. La placa de reacción es del tipo sin banda, la cual se puede usar en forma común tanto para el freno de segunda como para el freno de baja y reversa. La función de los acumuladores es absorber el golpe hidráulico cuando se activa la válvula solenoide y también evita la caída repentina de la presión cuando se libera la válvula solenoide. Los 4 acumuladores se pueden diferenciar por los colores de sus resortes. Ahora observemos el flujo de energía. Es muy importante comprender el flujo básico de energía para el correcto diagnóstico de la transmisión automática IVEC. Los componentes básicos para el flujo de energía son el portaplanetario de sobremarcha, el engranaje central de marcha inferior, el engranaje interior de baja y reversa y el portaplanetario de salida. Estos 4 engranajes son las piezas más importantes para el flujo de energía. Incluso en el rango de estacionamiento y neutro se aplica presión de aceite al freno de baja y reversa. En el caso de la primera velocidad, operan simultáneamente el embrague de marcha inferior y el freno de baja y reversa, lo que ya se ha aplicado en el rango de neutro.
La presión de aceite no se aplica al engranaje de baja y reversa cuando la velocidad del vehículo es mayor de 5 km por hora. Entonces se frena el embrague unidireccional en lugar del freno de baja y reversa. Primero, la potencia del motor pasa al convertidor de torque y la presión del aceite conecta al embrague de marcha inferior. Luego, el embrague de marcha inferior gira el engranaje central para transferir el movimiento. El engranaje de salida, que está conectado al engranaje central, gira en la dirección opuesta. Luego, el portaplanetario gira a la derecha, ya que el engranaje interno de baja y reversa está fijo. Este movimiento sale y se transfiere hacia las ruedas. En la segunda velocidad opera el embrague de marcha inferior y el freno de segunda. El embrague de marcha inferior siempre está en funcionamiento hasta que se pasa a tercera velocidad. Al igual que en la primera velocidad, se transfiere la potencia al embrague de marcha inferior e impulsa el engranaje central, impulsando consecuentemente al piñón de salida. Debido a que el engranaje central de reversa se encuentra fijo por el freno de segunda, la fuerza de transmisión desde el engranaje interno de salida gira al portaplanetario de sobremarcha hacia la derecha, mientras el piñón de sobremarcha gira en vacío alrededor del engranaje central de reversa. En tercera velocidad, el embrague de marcha inferior y el embrague de sobremarcha operan simultáneamente, debido a que las rotaciones del embrague de sobremarcha son idénticas a las rotaciones del engranaje interno de baja y reversa. Estos giran en un solo movimiento, ya que el conjunto de engranajes planetarios se encuentra fijo. Consecuentemente, la relación de transmisión es 1 a 1. En cuarta velocidad, funcionan el embrague de sobremarcha y el freno de segunda. La fuerza de transmisión desde el eje de entrada es llevada hacia el portaplanetario de sobremarcha a través del embrague de reversa. Por otra parte, las rotaciones del engranaje interno de salida se aceleran, puesto que el freno de segunda fija al engranaje central de reversa y la rotación en vacío del engranaje central de reversa del piñón de sobremarcha se suma a la rotación del portador de sobremarcha. En reversa funcionan el embrague de reversa y el freno de baja y reversa. La fuerza de transmisión del eje de entrada se transfiere hacia el engranaje central de reversa mediante el embrague de reversa. Por otra parte, debido a que el freno de baja y reversa fija el portador de sobremarcha, la fuerza de transmisión del engranaje central de reversa produce una fuerza de rotación a la izquierda hacia el engranaje interno de salida. Esta fuerza impulsa el piñón de salida para que el engranaje central de marcha inferior se mueva libremente en vacío. Por lo tanto, no se afecta para nada el portador de salida. En la transmisión automática IVEC de 5 velocidades, la quinta marcha se produce mediante la subtransmisión. El flujo de energía es idéntico a la transmisión automática de 4 velocidades. A continuación está la explicación para la reparación. En este capítulo se explican las precauciones para el armado y desarmado y el método de inspección con herramientas especiales. Primero se sacan el filtro de aceite y todas las piezas eléctricas, es decir, el sensor de velocidad del eje de entrada y de salida, la palanca de velocidades de la transmisión, el sensor de velocidad del vehículo y las tuberías del enfriador de aceite. Luego, desarme el cárter de aceite y el conjunto de la caja de válvulas. En el desarmado del conjunto de caja de válvulas, no suelte los pernos dorados de la caja de válvulas. Debido a que cada perno tiene 6 longitudes diferentes, tenga cuidado en el rearmado de caja de válvulas. Se insertan 2 bolas de acero en la parte superior de la caja de válvulas externa, las cuales funcionan para cerrar por gravedad el orificio de drenaje. Tenga cuidado de no perder estas 2 bolas en el armado o en el desarmado. Ahora, para el filtro y el retén de aceite del retenedor del freno de segunda,
cuando se vuelva a armar el retenedor del freno de segunda, este debe montarse antes que el retén del freno de segunda. Este procedimiento evita que se dañe el retén de aceite. Tenga cuidado especial con el número y el color de los resortes cuando desarme los 4 pistones acumuladores. En cuanto a la transmisión automática IVEC de 5 velocidades, se instala adicionalmente para la subtransmisión un acumulador para el freno de reducción y el acumulador del embrague de directa, el cual tiene un solo resorte. Primero, desarme la carcasa del convertidor de torque. Luego, desmonte el engranaje diferencial, el filtro de aceite principal y la bomba de aceite. Además, preste atención a los 2 O-rings junto a la bomba de aceite. Este es el retenedor del embrague de marcha inferior, donde el sensor de velocidad del eje de entrada detecta las rotaciones del eje de entrada de la transmisión automática. Desarme el cubo del embrague de marcha inferior y luego desarme la cubierta trasera. Poniendo atención al O-ring de la carcasa de la transmisión, después de desarmar la cubierta posterior, desarme el embrague de reversa y sobre marcha. Siga desarmando piezas tales como el cubo del embrague de sobremarcha, el engranaje central de reversa, el freno de segunda y el freno de baja y de reversa. Tenga cuidado de armar el disco de freno correcto, diferenciando el freno de segunda y el freno de baja y reversa. La almohadilla de fricción del disco del freno de segunda es más ancha que la del freno de baja y reversa. Ya que se aplican diferentes cantidades de embragues y de frenos según sea el modelo de transmisión IVEC, refiérase a la siguiente información de armado. El F4A42 es para motores de menos de 2 litros. El F4A51 es para los motores de 2,5 a 2,7 litros. Y el F5A51 se usa para transmisiones automáticas de 5 velocidades de motores de más de 3 litros. Para las transmisiones automáticas extra grandes se usa el F5AH1. Cuando el portaplanetario de sobremarcha se gira desde el lado de la cubierta después del armado, la dirección de rotación tiene que ser contraria al sentido del reloj. Aplique presión de aire en el orificio del freno de baja y reversa en el costado de la caja de válvula de la transmisión para separar el pistón del freno de baja y reversa. Cuando arme la placa y los discos de freno del embrague de sobremarcha, revise la dirección de armado para una lubricación pareja del embrague. Esto también se aplica al armado del embrague de sobremarcha, al del embrague de reversa y del embrague de directa de la transmisión automática de 5 velocidades. Ahora pasaremos a los cojinetes de empuje. La transmisión automática de 4 velocidades tiene 8 cojinetes axiales en total. Y para la transmisión automática de 5 velocidades hay 4 cojinetes axiales instalados adicionalmente en la subtransmisión, es decir, hay 12 cojinetes instalados en total. Para ajustar el juego libre axial de los embragues o de las piezas, solo se pueden seleccionar y cambiar el número 1 y el número 8. Ningún otro cojinete tiene espesores seleccionables excepto estos dos. La arandela de empuje número 1 es para ajustar el juego final del eje de entrada. Está hecha de fibra y está instalada en el embrague de marcha inferior. Los cojinetes axiales números 2, 3, 5 y 6 son idénticos en términos de diámetro exterior, del diámetro interior y del espesor. Por lo tanto, se pueden intercambiar. La arandela de empuje número 8 es para ajustar el juego final del engranaje central de la marcha inferior y está instalada entre la cubierta posterior y el embrague de reversa. Ahora, la inspección y ajuste de las piezas. En
este capítulo se explicarán los puntos de inspección de los sistemas mecánicos y la inspección de los retenes de aceite. Primero, se explicarán los puntos y los métodos de inspección de los componentes. Primero, mida el juego longitudinal del eje de entrada con un indicador de esfera. Si los datos medidos exceden las especificaciones, cambie la arandela de empuje número 1. Mida el juego libre antes de desarmar la transmisión y compare el valor medido después de montar el eje de entrada. Debido a que se usan discos de tipo ondulado en el embrague de marcha inferior y el embrague de sobremarcha, mida el juego longitudinal con un calibre de espesores después de instalar el compresor de resorte. Cuando sea mayor que la especificación, ajuste el juego libre en todos los embragues, excepto el de freno a través del anillo retenedor. Seleccione un anillo retenedor de entre los 15 espesores existentes y cámbielo. El embrague de sobremarcha también se puede medir de la misma forma. Si el valor medido excede las especificaciones, cambie el anillo retenedor por uno de los 15 espesores diferentes de retenedores en la misma forma que con el embrague de marcha inferior. El embrague de reversa se mide con un calibre de espesores presionando la placa de reacción con aproximadamente 5 kilogramos de fuerza en forma manual. Si el valor medido excede las especificaciones, cambie el anillo retenedor por una de las 10 medidas disponibles. Hasta ahora se han explicado la medición y ajuste del juego libre de los discos de freno y de los platos. En cuanto al embrague de reversa y el embrague de sobremarcha, se debe medir y ajustar el juego libre del resorte de retorno, además del de discos y platos. Mida la separación entre el anillo de retención y el retenedor con un calibre de espesores, presionando el retenedor del resorte de retorno con aproximadamente 5 kilogramos fuerza en forma manual. Si el valor medido excede la especificación, cambie el anillo retenedor por una de las 4 medidas disponibles de retenedores. En la transmisión automática IVEC de 5 velocidades, el embrague de directa se mide en la misma forma que el embrague de reversa. Si excede la especificación, cambie el anillo retenedor por alguna de las 12 medidas disponibles de retenedores. Tenga cuidado con los procedimientos de medición cuando mida el juego final del freno de segunda y el freno de baja y reversa. Primero, el juego de la placa de reacción del freno de baja y de reversa. Segundo, el juego final del freno de segunda. Tercero, el juego final del freno de baja y de reversa. Cuarto, el juego final del engranaje central de la marcha inferior. Primero, explicaremos la medición y el ajuste del juego longitudinal de la placa de reacción del freno de baja y reversa. Arme el resorte ondulado, los platos y los discos de fricción, la placa de reacción y el anillo retenedor, comenzando por el freno de baja y reversa. Y cambie el disco de fricción que está localizado en la parte más baja por la plantilla de herramienta especial. Instale el indicador de esfera y mida el juego final moviendo la plantilla hacia arriba y hacia abajo. Si el valor medido excede las especificaciones, cambie el anillo superior por alguna de las 4 medidas de espesores diferentes. Recordamos nuevamente que este no es el juego final de todo el freno, sino que solo el de la placa de reacción. En segundo lugar, explicaremos la medición y el ajuste del juego final del freno de segunda. Para medir el juego final del freno de segunda, el juego final de la placa de reacción debe ser normal. En otras palabras, si el valor del juego de la placa de reacción excede la especificación, ajuste el valor del juego, cambiando el anillo de retención por uno nuevo para medir el juego longitudinal del freno de segunda. Luego, cambie el plato de fricción ubicado en la parte externa superior del freno de segunda por una plantilla de herramienta especial y arme desde abajo el freno de baja y reversa hacia la parte superior del pistón del freno de segunda y el anillo de retención. Instale el indicador de esfera y mida el juego final moviendo la plantilla hacia arriba y hacia abajo. Si el valor medido excede las especificaciones, cambie el plato de presión del freno de segunda
por uno de los 8 platos de diferente espesor. El plato de presión está justo debajo del resorte de retorno de tipo helicoidal. Para enfatizar nuevamente, no se debe cambiar un anillo de retención en este caso, sino que el plato de presión del freno de segunda. Tercero, explicaremos la medición y el ajuste del juego final del freno de baja y reversa. Una vez que la transmisión se encuentra invertida hacia el costado de la bomba de aceite, cambie el plato de presión por una plantilla de herramienta especial y arme las piezas. El plato de presión está justo debajo del resorte de onda del freno de baja y reversa. Solo arme las piezas hacia el plato de reacción del plato de baja y reversa sin tener que armar hacia el freno de segunda. Instale el indicador de esfera y mida el juego final. Si el valor medido excede la especificación, cambie el plato de presión del freno de baja y reversa por alguna de las 8 medidas de diferente espesor en la misma forma que el freno de segunda. Para enfatizar nuevamente, no se debe cambiar el anillo de retención, sino que el plato de presión del freno de baja y de reversa. Finalmente, explicaremos acerca del juego final del engranaje central de marcha inferior. Cuando se desarma el conjunto del engranaje planetario, hay un engranaje central de marcha inferior, para el cual es necesario medir y ajustar también el juego final. Debido a que se debe medir el costado de la bomba de aceite de la transmisión, ponga la transmisión al revés e instale el indicador de esfera para medir. Si el valor medido excede las especificaciones, cambie la arandela de empuje número 8 por una de las 10 arandelas de diferente espesor. La arandela de empuje número 8 está entre la cubierta trasera y el embrague de reversa. Por último, se explicará la inspección de los retenedores de aceite. Primero, revise la apariencia para ver si hay daños en los 2 anillos retenes donde se ajusta el embrague de marcha inferior del eje de entrada. Si hay daños, las filtraciones de aceite desde el convertidor de torque y la presión del embrague del convertidor disminuyen. Entonces, podría causar un mal funcionamiento del embrague del convertidor. Revise los daños aparentes del retén de aceite y el O-ring de la bomba de aceite, la cual está conectada a la carcasa de la transmisión, y revise posibles daños de los 2 D-rings de la bomba de aceite instalados en el punto de conexión con el embrague de marcha inferior. Si alguno de los 2 D-rings está dañado, el aceite que se envía hacia el embrague de marcha inferior se filtra y causa dificultades en la conducción hacia adelante. Luego, revise los 3 O-rings ubicados en el embrague de marcha inferior. Si están dañados, se pueden provocar problemas en las marchas hacia adelante y en el golpe de transferencia. Esto se debe a la filtración de aceite del embrague de marcha inferior. Luego, revise que los anillos interiores y exteriores del retén instalados en el pistón del freno de segunda y del freno de baja y de reversa no tengan ningún daño. Entre los 4 D-rings instalados en la cubierta trasera, hay 2 anillos superiores para evitar la filtración en el suministro de aceite hacia el embrague de sobremarcha. Si estos están dañados, puede ser imposible la conducción en tercera y en cuarta velocidad debido a la filtración de aceite. Los 2 D-rings instalados en la parte inferior de la cubierta trasera son para evitar una filtración en el suministro de aceite hacia el embrague de reversa. Por lo tanto, si están dañados, puede haber algún problema en el funcionamiento del embrague de reversa mientras se retrocede. Los retenes en la parte exterior del pistón del embrague de sobremarcha y el pistón del embrague de reversa, es decir, los retenes ubicados en la parte exterior del retenedor del embrague de sobremarcha, son para evitar filtraciones de aceite cuando cada embrague está en funcionamiento. Entre los 2 retenes instalados en el retenedor del embrague de reversa, el superior impide la filtración durante el funcionamiento del pistón de sobremarcha. Y el inferior impide la filtración durante el funcionamiento del pistón del embrague de reversa.
En cuanto a la transmisión automática de 5 velocidades, se debe verificar la existencia de cualquier posible daño del anillo retén instalado en el pistón servo del freno de reducción. También verifique si hay daños en el anillo retén instalado en el pistón del embrague de directa. También se deben revisar los dos retenes que están instalados en el plato de resorte de retorno, es decir, el equilibrador de presión centrífuga del aceite. En la transmisión automática de 5 velocidades, el equilibrador de presión centrífuga del aceite está instalado en el embrague de directa. También revise si hay daños en el retén de este último. Cuando arme la transmisión automática de 5 velocidades, ajuste la holgura de la banda de freno de reducción instalado en la subtransmisión. A continuación, instale el anillo de retención del pistón del freno de reducción. Sostenga el pistón del freno de reducción para evitar que se gire. Apriete y suelte la llave de torque 2 veces con un torque de apriete de 100 kg/cm. Apriete nuevamente con un torque de 50 kg/cm y suelte 5,5 o 5,75 vueltas. Apriete el vástago del pistón del freno de reducción sosteniendo la tuerca mientras aplica el torque. El torque de apriete es de 150 a 220 kg/cm. ¿Cuál elemento es activado por la presión de aceite en el rango N? A. Embrague de marcha inferior. B. Freno de baja y reversa. C. Embrague de sobremarcha. D. Freno de segunda. E. Embrague de reversa. La respuesta es B. Freno de baja y reversa. Hemos explicado los sistemas mecánicos de la transmisión automática IVEC. Esperamos que este video sea de gran ayuda para el mantenimiento de la transmisión automática IVEC.